El día de hoy vamos a empezar este tercer mes del curso abordando la teoría de las situaciones didácticas. Empezaremos dando la definición de lo que vendría a ser la teoría de las situaciones didácticas. Entonces, tenemos que esta teoría de las situaciones didácticas es una teoría de la enseñanza que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea. Entonces, dense cuenta que acá lo que se está trabajando es de que el estudiante es el que tiene que de alguna manera crear el conocimiento matemático, pero a partir de ciertas condiciones. Esta teoría ha sido elaborada por lo que se viene a denominar la escuela francesa de la década de los 70 del siglo pasado. Y fundamentalmente, el objetivo es conocer el fenómeno que está detrás de lo que vendría a ser la transmisión y la adquisición del conocimiento matemático. En este sentido, nosotros tendríamos que entender a la didáctica de la matemática como un proceso intencional, en la medida que se sabe que el conocimiento no se construye en forma espontánea. A continuación, vamos a ver la influencia de dos grandes pensadores que se les identifica como constructivistas. El primero de ellos es Jean Piaget. Aquí vamos a ver cómo algunas ideas que nos plantea Jean Piaget vendrían a ser una base teórica importante de esta teoría de las situaciones didácticas. En primer lugar, tenemos esta idea: el niño aprende en interacción con el objeto. Entonces tenemos al sujeto del aprendizaje y al objeto del aprendizaje. El proceso de aprendizaje se va a dar por la interacción de estos dos elementos. El desequilibrio es una oportunidad óptima para el aprendizaje. Y esta idea del desequilibrio y de cómo ésta se convierte en un factor preponderante en el aprendizaje se desarrolla más con la siguiente idea. El niño aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades y de desequilibrios. Otro, podríamos decir, constructivista, aunque ellos nunca se han denominado de esta manera, vendría a ser Lev Vygotsky. En el caso de Vygotsky, él nos plantea esta idea de que el niño aprende en interacción con el medio. No solamente existe el objeto y el sujeto del aprendizaje, sino también un medio en el que están inmersos tanto el objeto como el sujeto del aprendizaje. Lev Vygotsky también nos habla de que podríamos nosotros interpretar como una parte del medio a la cultura en la que está inmerso este fenómeno de aprendizaje. Lev Vygotsky también plantea algo parecido a lo que nos dice Piaget. Él nos dice lo siguiente: las dificultades nos hacen movilizarnos y poner a prueba nuestra inteligencia. Son momentos de crecimiento. Finalmente, él nos dice que los agentes educativos pueden facilitar el aprendizaje, pero es el alumno el que debe construirlo. Entonces, si bien es cierto, el docente
en el caso que nosotros estamos estudiando, el mediador del aprendizaje, da las condiciones, facilita el aprendizaje, pero es el alumno el que lo construye. Bien, entonces a partir de estas ideas, nosotros vemos cómo se construye toda una teoría de lo que vendría a ser la didáctica de la matemática. Y pues el que lleva a cabo la creación de esta teoría es Guy Brousseau. Brousseau ha sido profesor de primaria. Él ha enseñado a niños, pero ha tenido la oportunidad también de estudiar en la universidad y ha conseguido el título de matemático. Y finalmente, a partir de ya él ser un profesor universitario, ha llevado a cabo numerosas investigaciones, siempre teniendo como objeto el tema de la didáctica de la matemática, como objeto de estudio. Bueno, algunas ideas importantes de Guy Brousseau son las siguientes. En primer lugar, él nos dice que el alumno aprende adaptándose a un medio, que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. Un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas, que son la prueba del aprendizaje. Ustedes estarán observando aquí de que las ideas tanto de Piaget como de Vygotsky entran a tallar en este pensamiento que nos comunica Brousseau, ¿no? Entonces, el aprendizaje vendría a ser una adaptación al medio, pero el medio pues no es... la adaptación que se hace está llena de dificultades, de desequilibrios, de contradicciones. Y nosotros vamos a tratar de que el alumno aprenda la matemática de esta forma. Podríamos decir de la forma como la humanidad ha podido llegar a alcanzar el conocimiento matemático. Bueno, acá Brousseau también nos dice lo siguiente. El aprendizaje de la matemática no es una situación espontánea. Requiere de una situación didáctica diseñada y programada intencionalmente por el docente. Ahora vamos nosotros a estas ideas que ya estamos viendo acerca de Brousseau, las vamos a traer al presente, al año 2016, en el que se da a conocer pues el currículo nacional de la educación básica, ¿no? Y en él vamos a ver lo que se ha planteado, ¿no? Con respecto a esta teoría de las situaciones didácticas. Nos dice lo siguiente el currículo nacional. Es fundamental entender las situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Ustedes se habrán dado cuenta que hay mucha similitud en lo que acabamos de ver en cuanto al pensamiento de Brousseau con lo que se ha consignado en el Currículo Nacional 2016. Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a definir qué es una situación didáctica. ¿Qué vendría a ser una situación didáctica? Bueno, y acá tenemos una pequeña caricatura donde vemos cómo el docente, el sistema educativo, ¿no? Brousseau no dice tanto el docente, el maestro, el profesor, sino habla del sistema educativo. Entonces observen ahí que lo que está tratando es de llenar todas las materias, ¿no?, en la cabeza del estudiante.
Entonces, esta es la visión tradicional que se ha tenido acerca de lo que sería una situación didáctica. Pero vamos a definirla. Entendemos como situación didáctica a un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que permite que este sujeto adquiera un determinado conocimiento. Esa vendría a ser la situación. Y es importante conocer que algunas situaciones, para que el sujeto pueda adquirir el conocimiento, algunas situaciones van a requerir de conocimientos previos del sujeto. Ahora, definamos qué es una situación didáctica. La situación didáctica viene a ser una situación construida intencionalmente con el fin que el alumno se apropie de un saber. ¿Ya? Entonces, aquí ven pues de que en la situación didáctica hay una intención, ¿ya? Hay una intención para que el alumno llegue a tener el aprendizaje. En la definición browsiana, podríamos decirlo, la situación didáctica tiene esta definición. Vendría a ser un conjunto de relaciones establecidas implícita o explícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, cierto medio y el sistema educativo, en este caso el docente, con la finalidad de que el alumno se apropie de un saber. Bien, entonces ahora vamos a ver el esquema de lo que vendría a ser la situación significativa. La situación didáctica, mejor dicho. Y acá lo tenemos. Tenemos el saber. Acá ven esta tangente a una función. ¿Ven? Ese vendría, ahí está encarnado el saber. Tenemos a la docente y tenemos al estudiante. Y aquí tenemos al medio, ¿no? Pero, ¿qué vendría a ser la situación didáctica? De acuerdo a la definición de Brousseau, nos habla de que la situación didáctica viene a ser el conjunto de interrelaciones. Por lo tanto, estamos hablando de estas interrelaciones, ¿no? Que se van a producir entre el docente y el saber y el estudiante, y entre el docente y el estudiante, ¿no? Todo ese conjunto de interrelaciones vendría a ser la situación didáctica. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca de estos elementos en palabras de Brousseau. En primer lugar, vamos a hablar del saber. ¿Qué entendemos nosotros por saber? Bien, el saber es el producto cultural de una institución, podríamos también decir de una sociedad, ¿no? Que tiene por objetivo identificar, analizar y organizar los conocimientos a fin de facilitar su comunicación. En este sentido, el saber también tenemos que tener presente que debe ser, tiene estas características, ¿no? Es académico, es oficial, podríamos decir también que es formal, es el resultado de la investigación que representa las apuestas del sistema educativo y que presenta características estructurales, metodológicas, históricas y culturales específicas. El saber aparece de muchas formas, por ejemplo, preguntas y respuestas. En matemática
La forma más recurrente es mediante la presentación axiomática. Bueno, Brusov tiene esta frase, ¿no? En la que nos dice que lo siguiente: parece que el saber, ¿no?, parece que estuviera, según Brusov, maravillosamente bien adaptada a las necesidades de la enseñanza. Ahora pasamos a lo que vendría a ser el medio, ¿no? El medio. ¿Qué entendemos por medio? Brusov considera que el medio es un dispositivo o tarea específica que ha sido adaptada a los propósitos del objeto de enseñanza y precisando una intencionalidad didáctica que busca fundamentalmente transformar los saberes de los estudiantes. Entonces, en el medio, nosotros vamos a encontrar a objetos, vamos a encontrar a herramientas, vamos a encontrar también a procesos, ¿no? Nos dice Brusov que el medio es aquello con lo que interactúa el estudiante, sobre el cual puede realizar acciones y recibir retroacciones que le permitan la validación. El medio debe ser seleccionado o diseñado de manera cuidadosa. ¿Por quién? Nos preguntamos. Por el docente. Para que los conocimientos, producto del aprendizaje por adaptación, sean lo más parecido posible al saber que se quiere enseñar. El medio comprende eventualmente instrumentos y objetos. El medio se circunscribe a una diversidad de situaciones con las cuales se puede aprender el saber. El medio implica todo lo que actúa sobre el estudiante o sobre aquello en que recae la acción del estudiante. Ahora tenemos al estudiante. Bueno, en esta teoría, los estudiantes son los que interactúan con el problema. Ellos presentan conflictos cognitivos. Lo que se debe hacer es propiciar que ellos puedan llevar a cabo discusiones, debates y también hagan preguntas acerca del objeto del aprendizaje. Aquí vamos a ver lo que vendría a ser los procesos que lleva a cabo el estudiante, ¿no? En primer lugar, el sujeto parte de una intención, de una meta que desea alcanzar. Por eso es tan importante que el docente motive para que el estudiante realmente quiera alcanzar una meta. Para llevar a cabo esta meta, para poder alcanzarla, el estudiante tiene que realizar una acción o un conjunto de acciones sobre el medio. El medio reacciona a esa acción. Esta reacción recibe el nombre de retroacción. Ahora, el estudiante tiene que interpretar la retroacción del medio usando los conocimientos de los que ya dispone, lo que le podríamos llamar conocimientos previos. A partir de eso, el sujeto va a validar su acción de acuerdo con la interpretación que hace de las retroacciones que le da el medio. Ahora veamos al docente. El docente es el que facilita el medio en el cual el estudiante va a construir su conocimiento. Para ello, el docente debe procurar que el estudiante se responsabilice
por trabajar en él, y si no llega a la solución, al menos que indique ciertas aproximaciones según los objetivos que se habían propuesto. Las intervenciones del docente deben estar pensadas fundamentalmente en el objetivo de instalar y mantener a los alumnos en la tarea. El docente va a ser el que explicite las relaciones entre el conocimiento personal de los estudiantes, contextualizado dentro de la situación adidáctica y el saber oficial. Antes de que empiece la clase, el docente tiene que preparar con cuidado el problema y el medio en que se van a dar las situaciones. En este caso, las situaciones adidácticas, que lo vamos a ver a continuación. El docente entonces es el que va a prever las acciones que pueden realizar los estudiantes, las retroacciones que el medio le va a devolver al estudiante y las posibilidades que va a tener el estudiante para validar el conocimiento obtenido. Durante el desarrollo de la situación adidáctica, debe limitar sus intervenciones para garantizar el aprendizaje por adaptación. Debe evitar darle información directa o indirecta al alumno que le permita resolver el problema y sobre todo evitar juzgar positiva o negativamente el trabajo del estudiante. El docente debe limitarse a devolver el problema al estudiante. Esto significa que el docente debe evitar que renuncie a resolver el problema y tiene que asegurarse de que comprenda lo que se espera que logre, que identifique algunas acciones que puede realizar en el medio y que tome conciencia de las retroacciones que le va a ofrecer este medio. Finalmente, después de haber terminado la situación didáctica, interviene directamente para hacer tomar conciencia a los estudiantes del conocimiento que ha adquirido para verbalizar dicho conocimiento y explicitar sus conexiones con el saber oficial. Bien, ahora vamos a conocer qué es una situación adidáctica. La situación adidáctica es una situación en la que el docente toma distancia y deja que el estudiante se apropie de la misma, tomando decisiones, resolviendo a partir de sus conocimientos previos. ¿Qué aspectos tiene la situación adidáctica? En primer lugar, el carácter de necesidad. El estudiante tiene que estar motivado a resolver esta situación. En segundo lugar, la noción de sanción. El estudiante debe conocer que las acciones que él emprenda van a tener consecuencias. En el caso, pues, de nosotros es de que, por ejemplo, frente a un problema no pueda llegar a la solución.
Y finalmente, la no intervención en relación con el saber por parte del docente. Y entonces ustedes pensarán pues que el docente aquí, miren acá, está durmiendo, ¿no? No hace nada. Y esto es falso. Esta última parte que nos habla de que el docente no debe intervenir en relación con el saber, lleva a que él tenga que poder realizar otras actividades. Por ejemplo, el docente va a ser el que va a alentar a la resolución del problema. También el docente tiene que hacerle recordar al estudiante que existen diferentes formas de resolver el problema. También es importante que el docente repita las reglas que el estudiante tiene que tener en cuenta al momento que lleva a cabo la solución del problema. Y también el docente debe estar revisando los procedimientos que están llevando a cabo los estudiantes y que les permiten llegar a la solución del problema. Una definición un poco más actual de lo que vendría a ser la situación didáctica nos dice que es aquella en la que el docente plantea al estudiante un problema que se asemeje con situaciones de la vida real, que podrá abordar a través de sus conocimientos previos y que va a permitir que el estudiante pueda generar hipótesis, conjeturas, que se asemejen al trabajo que se realiza en una comunidad científica. Ahora vamos a ver las distintas situaciones que plantea Guy Brousseau. En primer lugar tenemos la situación-acción. En la situación-acción, lo que nosotros vamos a ver es que el estudiante trabaja individualmente con un problema, aplica sus conocimientos previos y también desarrolla o adquiere un determinado saber. En este caso, el estudiante va a interactuar con el medio didáctico para llegar a la resolución de los problemas y a la adquisición de conocimientos. Se tiene que partir de un conjunto de condiciones que van a permitir que una situación-acción desencadene en lo que sería una situación adidáctica. En cuanto a la formulación del problema, en primer lugar, el problema tiene que ser de interés del estudiante. El tipo de pregunta formulada no puede dar la posibilidad de que el estudiante tenga una respuesta inmediata. Si fuera así el caso, no estaríamos frente a un problema. En este caso, el docente es el que prepara el medio didáctico, plantea los problemas y enfrenta al estudiante a ese medio didáctico. La siguiente situación es la situación de formulación. En la situación de formulación, básicamente es el enfrentamiento que va a tener un grupo de estudiantes con un problema dado. En este caso se requiere que los estudiantes pues tengan desarrolladas sus habilidades de comunicación para que puedan compartir experiencias en la construcción del conocimiento. Cada integrante del grupo debe participar del proceso.
Es decir, que todos deben verse forzados a comunicar las ideas e interactuar con el medio didáctico. En este caso, es muy importante llevar a cabo el control de la comunicación de las ideas. Sobre todo cuando son niños, no tienen bien desarrolladas estas habilidades de comunicación. Finalmente, tenemos la situación de validación. En esta situación, lo que se hace es validar lo que se ha trabajado, ya sea en forma grupal o individual. El docente va a discutir acerca del trabajo realizado para cerciorarse si realmente se ha podido conseguir un conocimiento correcto. Bueno, esta no viene a ser una situación de validación porque no la lleva a cabo el estudiante, la lleva a cabo el estudiante y viene a ser una fase que se conoce como institucionalización. ¿Qué ocurre en la institucionalización? Es el cierre de la situación didáctica. Los estudiantes ya han construido el conocimiento en este momento. El docente lo que hace es retomar lo que ya se ha efectuado y formalizarlo. El docente aporta observaciones, clarifica conceptos ante los cuales en la situación didáctica se tuvo problemas. También hay que dar una cierta orden, una cierta armonía a este conocimiento nuevo que se ha adquirido y también a todo lo que estuvo detrás de la construcción de este conocimiento. Ahora vamos a ver los efectos que acontecen en la situación didáctica. Se plantean como actitudes que generan efectos negativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y están referidos fundamentalmente al docente. Aquí en esta caricatura, el estudiante levanta la mano y le dice, pero profesor, usted ayer dijo que el valor de X era igual a 5 y ahora está sacando que es 3. A ver, entonces Brousseau identifica algunos efectos que pueden inhibir o interrumpir la construcción del conocimiento matemático. Entonces vamos a ver estos efectos que ha identificado Brousseau. Empezamos con el primer, que es el efecto Topaz. En este efecto, lo que se plantea es que el estudiante llega a la solución de un problema, pero no por sus propios medios. ¿Qué ha pasado en este caso? Que el profesor es el que ha asumido la resolución del problema, al darse cuenta que no están ellos en condiciones de resolver, ¿no? Entonces, este efecto es negativo, totalmente negativo. El docente ve las dificultades que tiene el grupo para llegar a la resolución del problema y él se siente en la necesidad de indicar cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. El efecto negativo es pues que no va a permitir que los estudiantes puedan llevar a cabo la construcción del conocimiento. Luego tenemos el efecto Jourdain debe ser la pronunciación. Este efecto consiste en la actitud que toma el profesor cuando un estudiante da una respuesta que es incorrecta. La idea aquí es que el docente pues no quiere hacerle daño al estudiante, ¿no? No lo quiere desilusionar y le dice que está bien, que esa es la respuesta correcta.
pues esto es también totalmente negativo, ¿no? El comportamiento banal del alumno es asumido como un conocimiento válido. Y esto es terrible para un estudiante, porque más adelante le va a crear una inseguridad tremenda. Luego tenemos esto que se conoce como deslizamiento metacognitivo. En este caso también el docente tiene esta actitud de tomar una heurística, ¿ya? El conjunto de procedimientos en la resolución de un problema y asumirla como el objeto de estudio. Y esto vemos que pasa fundamentalmente pues en estos cursos de matemática preuniversitarios, ¿no? Un ejemplo de este deslizamiento metacognitivo ha consistido pues el tema de los diagramas de Venn, ¿no? Que son un medio para poder resolver cierto tipo de problemas, ¿no? Pero que se toman como si el medio para resolver el problema fuera en sí mismo la teoría, que es el conocimiento matemático que se necesita que el alumno adquiera. Y finalmente tenemos el uso abusivo de la analogía. Polya, por ejemplo, nos plantea de que en muchos de los casos, para llevar a cabo la solución de un problema, se puede hacer uso de analogías. Pero este uso de analogías no funciona, no va a suplantar el estudio de una noción compleja por un caso análogo. O sea, no por hacerlo simple, ¿no? Llevarlo a algo simple, va a permitir que nosotros podamos, de alguna manera, suplantar lo que podría ser la solución de un problema bastante complejo, ¿no? Y lo importante es que nunca nos quedemos, pues, en los problemas análogos, sino que tenemos que retomar el problema original. Si bien es cierto, nos puede dar una perspectiva, nos puede dar un camino para la solución, pero no podemos quedarnos ahí tampoco. Entonces acá lo que se recomienda es evitar el uso abusivo de la analogía. Tiene su momento, cumple una función, pero, como dice acá, luego tenemos que retomar el problema en toda su complejidad.